de Hacienda. En el tiempo de la bancada del Partido Socialista tiene la palabra el diputado Raúl Saldívar. Gracias, presidente. Con fecha 26 de noviembre de 1988, Chile adhirió a la Convención contra la Tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. Resulta paradójico que se haya adherido en una fecha previa al retorno a la democracia, pero si revisamos la ratificación, contiene importantes reservas. Podemos entender cuál fue el objeto de la misma. Estas reservas dificultaron su incorporación plena a nuestro derecho interno y evitar así su aplicación para los hechos acaecidos durante el año 1973 a 1990. Por lo anterior, si bien muchas de las reservas ya han sido salvadas, en nuestra legislación, Chile se encuentra al debe en las adecuaciones normativas que permitan reconocer la tortura como uno de los crímenes más graves que puede sufrir una persona, constituyendo una de las principales violaciones a los derechos humanos. Así, la iniciativa que hoy se somete a votación tiene como propósito tipificar en el derecho interno el delito autónomo de tortura, en consonancia con las definiciones y requisitos que exigen los tratados internacionales en materia de derechos humanos que se encuentran vigentes y ratificados por Chile. La tortura, como crímenes de lesa humanidad, comillas, se encuentra tipificada en el artículo número 7, número 1 de la Ley 20.357, en términos equivalentes a los del derecho penal internacional para la tortura como crimen de lesa humanidad. Eso es castigar el infligir intencionalmente sufrimientos graves a una persona que se tiene bajo custodia. Por su parte, el artículo 21 del mismo cuerpo normativo la trata como un crimen de guerra cuando es cometida en el contexto de un conflicto armado. Modificaciones al Código Penal. Se sustituye el epígrafo del párrafo 4 del título 3 del libro 2 del Código Penal, que habla de los agravios inferidos por funcionarios públicos a los derechos garantizados por la Constitución. Hoy regulará de la tortura los tratos crueles, inhumanos o degradantes y otros agravios inferidos por funcionarios públicos a los derechos garantizados por la Constitución, unificando toda la normativa relacionada en un párrafo único, evitando la dispersión normativa y problemas de interpretación además de limitaciones que deben actuarse en el ejercicio de funciones públicas o instigación con el consentimiento o aquiescencia del empleado público, evitando así su impunidad. Sobre este último punto, en el artículo 150, inciso final, se sanciona con reclusión menor en su grado mínimo a medio al que, sin revestir la calidad de empleado público, participare en la comisión de estos delitos. Si el particular actúa fuera de este ámbito, su punibilidad será determinada por otros tipos penales. El delito de tortura contemplado se ajusta a lo requerido por los estándares internacionales, considerando incluso la hipótesis de omisión, cuando los empleados públicos, pudiendo impedir o hacer cesar la aplicación de tortura, o bien cuando no contando con dichas atribuciones, aún así no la evitaren. Lo que se requiere es generar efecto disuasivo para erradicar toda forma de comisión del delito. Se incorpora en el artículo 150b la hipótesis del delito de tortura calificada, cuando se comete en concurso con otros delitos como homicidio, violación, abuso calificado, castración, mutilación y lesiones graves, gravísimas y cuasi delitos, graduando las penas de acuerdo a la gravedad de los delitos que concurran. Si bien se eliminó la imprescriptibilidad del delito, se incorporan reglas para que tanto en el delito de tortura como en el de tortura calificada no se pueda aplicar el mínimo. Si la víctima se encuentra legítima o ilegítimamente privada de libertad bajo la custodia, cuidado o control del empleado público.
Se incorporan los delitos de apremios ilegítimos u otros tratos crueles, inhumanos o degradantes, incluyendo hipótesis de omisión, igual que la tortura, estableciendo un agravante en el caso de que la conducta se realice contra de una víctima especialmente vulnerable, regulando el concurso cuando concurren otros delitos e incorporando una regla de comunicabilidad del particular con el funcionario público, al igual que en el delito de tortura. Modificación de otros cuerpos legales. La Ley 18.216, en los delitos de tortura y de tortura calificada, no procede a sustituir las penas privativas o restrictivas de libertad. Esa es la modificación. La Ley 20.357, en el marco de la tortura, como crimen de lesa humanidad y de guerra, no como delito autónomo o del Código Penal, se incluyen los dolores o sufrimientos sexuales. La inclusión de esta frase implica una visibilización de prácticas que afectan principalmente a la mujer y niñas, a fin de destacar y sensibilizar la gravedad de este tipo de violencia. Se modifica el artículo 1 de la Ley número 20.477, que modifica la competencia de tribunales militares, aclarándose que tanto víctimas como imputados, que sean civiles y menores de edad, se encuentran excluidos de la competencia de los tribunales militares. Los delitos contemplados en las disposiciones actualmente vigentes y perpetrados con anterioridad a la publicación de esta ley continuarán vigentes, sin modificaciones, para efectos de su persecución. Lo anterior a fin de evitar vacíos o la impunidad de dichas conductas. Presidente, es indispensable entonces entender que esto está ligado estrechamente a los derechos humanos y, como aquí se ha dicho, a la dignidad. No podemos sino entender que toda persona es digna, y en tanto digna es un fin en sí mismo, nunca un medio para otros fines. En consecuencia, cualquier conducta, cualquier comportamiento que utilice a otra persona en términos viles es indudablemente una de las más odiosas y abyectas violaciones a los derechos humanos. Y en ese sentido debemos procurar, a través de la normativa, a través de la ley, a través de la justicia, contribuir a perfeccionar nuestra sociedad y a fundarla sobre las bases del derecho humano, del humanismo, en distintas facetas que éste pueda tener y distintas dimensiones, pero entendiendo que en el corazón de la sociedad está puesto lo más importante de la persona, que es su dignidad. Y en ese mismo sentido debemos procurar llevar adelante un proceso que permita que conductas como esta sean definitivamente erradicadas y persuadir y disuadir de tal modo que no exista ninguna manera posible de pensar siquiera de modo peregrino en usar o utilizar formas de tortura nunca más en Chile. Por eso anuncio mi voto favorable. He dicho, presidente. Gracias, diputado Raúl Saldívar. Saludamos la presencia del senador Alfonso Urresti en esta honorable Cámara de Diputados. En el tiempo de la bancada de la Democracia Cristiana tiene la palabra el diputado Sergio